9:35. Estimados compañeros periodistas, analistas, conmigo, compañeros mediáticos, ustedes son los analistas vigorosos, importantes analistas, gente con opinión muy valorada por la ciudadanía, y me refiero a Marlon Puertas, de Focus, a Santiago Basabe y a Sebastián Mantilla. Ayer precisamente en el diario El Comercio había una crónica sobre el tema que nos ocupa, si me da ubicando, una crónica editorial, sí, de parte del doctor Sebastián Mantilla. Yo venía con ese petitorio desde hace rato, me olvidé. 1000 perdones. Bueno, la verdad es que Marlon Odebrecht pone en apuros a todos los gobiernos de la región. Lo último es lo de Colombia, pero fantástico fiscal, diría yo, ¿o no? Néstor Humberto Martínez, él les dice en declaraciones a todos los medios, el maestro Néstor Humberto Martínez les dice a los colombianos, yo les aseguro que deben sentirse muy tranquilos, porque la Fiscalía está actuando con la celeridad en la investigación de Odebrecht. Le regreso a ver a nuestro fiscal de días, ya de horas prácticamente, y a él lo que hay que preguntarles, ¿y dónde piensa irse un poco a vivir con su negligencia a cuestas, no? Pero qué mal que tratamos este tema. Ahí hay, alguien mencionó, y es que si resulta que también el fiscal ecuatoriano tiene algo que ver con esto. Alguien mencionó, no solamente en este medio, creo que fue a nivel general. Pero qué mal nos ha incumplido, nuestro fiscal. Este otro doctor aparentemente pausado, lentito, pero a mí me parece que efectivo, muy efectivo, Néstor Humberto Martínez, que decía: y tenemos que decir con orgullo que somos la Fiscalía de América Latina que más resultados ha dado en el caso de Odebrecht. No solamente esclarecimos totalmente los dos casos que identificó el Departamento de Justicia, que son el soborno en Ruta del Sol 2 y el otro sí del convenio Ocaña-Gamarra, sino que fuimos mucho más allá, información que ni siquiera tienen las autoridades internacionales. Y para ustedes, mis periodistas, analistas, invitados, el premio Nobel quedó frito con esta cosa, ¿no? De última hora, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, ha dicho no haber conocido que en la campaña presidencial del 2010 hayan ingresado de la empresa brasileña Odebrecht dineritos que ayudaron, no en la magnitud de este gigantesco alícuota, de esta gigantesca alícuota que vino al Ecuador, ¿no? En comparación a los 200,000 o algo de dólares que ha apoyado, hasta este momento hoy conocidos, ha apoyado Odebrecht a la campaña de Santos, premio Nobel, y también ha recibido beneficios con unos millones de afiches y todo lo demás, ¿no? Complicadísimo el asunto. El presidente Santos dijo, vean, yo no he conocido de esto. Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente
y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña. Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable. Esta violación de las normas de la campaña no supone, ni puede suponer, que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno. Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi administración y sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción. El señor presidente del Perú, algo fue aludido y él rápidamente contesta y dice: doy todo mi vigoroso apoyo a que me investiguen. Más yo no he recibido nada de Odebrecht, entonces estoy totalmente tranquilo. Pero en todo caso, hay muchos que consideran que la procuradora ha actuado sobre indicios poco sostenibles, sólidos. ¿Usted comparte esa opinión? Mire, yo no soy abogado, pero tiendo a estar de acuerdo con la gente que dice eso. Ahora, hay un reglamento que se ha establecido, presidente, para los procuradores. ¿Es esto una forma de coartar su libertad de expresión, una mordaza, como se ha señalado? No, para nada. Yo creo que todo funcionario público debe seguir las reglas de su profesión. Usted elaboraba una crónica editorial que ayer la leyó muchísima gente y ciudadanas y ciudadanos que frecuentan a las páginas de el diario El Comercio. Usted elaboraba una especie de crónica de la lista de Odebrecht. ¿Qué nos decía ahí, señor doctor Sebastián Matilla? Con el permiso del compañero licenciado Marlon Puertas y de Santiago Basabe. Tenga la bondad. ¿Qué es lo que nos precisaba usted en la crónica editorial La lista de Odebrecht, Sebastián? Buenos días. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un cordial saludo a Marlon, igualmente a Santiago y a todas las personas que tienen la gentileza de escucharnos. Ese artículo básicamente era un poco y ponía en contexto las declaraciones de la congresista republicana por el estado de Florida, donde mencionaba que esa lista de todas las funcionarios, autoridades que recibieron comisiones y sobornos de Odebrecht no va a poder ser revelada sino posiblemente hasta el mes de junio. Entonces, claro, un poco hacía relación al tema de este caso Odebrecht, que se ha convertido, le digo, Gonzalo, en el caso más sonado de corrupción que ha habido en la historia, no sé si de América Latina o del mundo, porque se pagaron sobornos por cerca de 788 millones de dólares a autoridades, funcionarios de países, por ejemplo, como Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, Panamá, República Dominicana, etcétera. Y todo, digamos, como a favor, digamos, de entregar contratos. Y ve usted un poco lo interesante que ya conforme va pasando el tiempo y va descubriendo. Parece que, claro, Odebrecht, un poco para poder crecer en América Latina, la compañía constructora más grande de América Latina, utilizó como modus operandi el tema de tener acercamientos con las clases políticas, financiaba las campañas electorales a favor de que cuando ya lleguen al poder, contraten con ellos. Y parecería que, claro, Odebrecht, supuestamente, según dice la información de prensa, apoyaron campañas electorales de muchos políticos y de muchos presidentes. Ahí, por ejemplo, lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, en el caso de Colombia, han habido, por ejemplo, presencia o financiamiento de Odebrecht en la campaña de Santos en el año 2010, pero también del candidato uribista, que terció en esas mismas elecciones, de las últimas elecciones, de Zuluaga, también ha recibido, pues, supuestamente también contribuciones. En el caso del Perú, lo mismo. En el caso del resto de países, han habido comisiones en el asunto de Odebrecht. Entonces, claro, yo un poco mencionaba y decía y contrastaba, ¿no? Que a diferencia de lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de Colombia, que la Fiscalía ha trabajado, digamos, agenciosamente para
para investigar el caso de Odebrecht. Incluso ahí hay ya nombres, e incluso fue juzgado y está en la cárcel un señor que fue viceministro de Transporte, un señor García. En el caso, por ejemplo, de Perú, han avanzado también las investigaciones. En el caso del Perú, por ejemplo, hay un gran proyecto, por ejemplo, de un gran gasoducto. Ese proyecto, elaborado, digamos, trabajado y, digamos, adjudicado a Odebrecht, ha sido, digamos, como paralizado para que un poco se esclarezca esta situación. Y a diferencia de lo que han ido avanzando también fiscalías de otros países, como por ejemplo en Panamá, República Dominicana o la misma Brasil, se ve, digamos, con asombro que en el caso del Ecuador lo que tenemos simplemente es una declaración. Cuando vino el señor fiscal Chiriboga al Congreso y dijo, lo único que puedo revelarles como gran revelación, como gran conclusión, es de que Odebrecht ha coimado, o ha sobornado, o es corrupto. O sea, y llama muchísimo la atención, Gonzalo, que no salgan nombres, de que la Fiscalía no haya agilitado, por ejemplo, los convenios. Igual en la misma información de prensa que existe, se menciona que, por ejemplo, la misma Colombia, la misma Fiscalía del Perú y otras han firmado ya convenios con algunos países. Y en el caso, por ejemplo, del Ecuador, no ha firmado. Y llama muchísimo la atención eso porque parecería que aquí hay una intención de tapar, de ocultar, de no evidenciar lo que estaría pasando. Y un poco hacía mención... O es un episodio extremadamente vergonzante, ¿no? Sí, entonces verá, Gonzalo, lo que a mí me llama mucho la atención... O sea, de decir nombres les resulta terriblemente vergonzante a esta institucionalidad fiscalizadora del Estado ecuatoriano. Sí, sí, exactamente. O sea, yo le digo, ya la presión es tan grande que creo que ya no se puede ocultar. Y yo si hubiera esperado de alguna manera que se avance hasta cierto punto para que se esclarezca ante la opinión pública justamente estos actos digamos, terribles de corrupción. Pero yo sí también incluso menciono, por ejemplo, un tema que tiene que ver con Quito, por ejemplo, en el caso del Metro de Quito, al igual que en el Metro del Perú. Sí. Yo digo, si Odebrecht, para ganar la mayor parte de contratos de obra, por no decir el 50%, sobornó en Colombia, en Perú, en Brasil, en Panamá, en República Dominicana, en no sé cuántos más países donde está. En el caso del metro, ahí sí hubo una excepción. Ahí sí, en el caso del metro de Quito, ahí sí fue totalmente transparente y no pasó nada. Y en las dos etapas. Y en las dos etapas. Pues Gonzalo, yo me causa mucha, digamos, también igual inquietud, porque aquí creo que hay que avanzar y, como decía, hasta las últimas consecuencias. Igual desnudar y transparentar las malas actuaciones que posiblemente pudieron haber tenido funcionarios del gobierno del presidente Rafael Correa. Yeah. Pero también igual otras administraciones que no necesariamente son de la misma tendencia, sino de otras. Y creo que en ese caso, por ejemplo, mire, en el caso de Perú, saltó el tema Odebrecht, se paralizaron el tema de las obras. No siguieron o no se buscó una salida de decir, bueno, salga nomás Odebrecht, que se quede la compañía española, que aquí no ha pasado absolutamente nada. Es el mismo municipio el que tenía, y el mismo alcalde, el que tenía que haber, más bien, solicitado investigaciones o ver qué es lo que pasó, si es que fue en su gestión o antes, ¿dónde está el problema? Y yo le digo, como un poco, no sé, haciéndome digamos, de representante un poco de la ciudadanía, yo digo, ¿y dónde está la transparencia? Creo que el Ecuador y el país necesita un baño de verdad frente a estos casos de corrupción que son terribles y que, por ejemplo, además de lo que usted menciona, Gonzalo, solamente por el caso de Colombia, ayer ya salió esa lista, se filtró en los medios de comunicación de Brasil y ya salió la lista, por ejemplo, en Brasil de las declaraciones de Odebrecht y ahí están inculpados Lula da Silva, Dilma Rousseff, 2 ministros, el actual presidente y cerca de más o menos 150, 180 funcionarios que ya los van a comenzar a juzgar en el Brasil. Qué increíble. Marlon, algo que quiera agregar, especialmente con el tema de la señora, ¿cómo se llama? La señora Ileana Ross. Sí, Ileana Ross. La señora muy entusiastamente, alguien le dijo, mira, a estos pobres ecuatorianos les maltratan con el silencio y parece que ahí hay un pez gordo bastante vergonzante, beneficiado con algún premio. Entonces, en el capítulo de Odebrecht, ¿por qué no le exiges al Departamento de Justicia
o a las autoridades correspondientes, siendo tú una senadora, casi por vivir en la Florida, representante de los problemas latinoamericanos, ¿no? Porque todo el mundo apela a ella, y ella, obviamente, como gran cubana que es, cubana norteamericana o norteamericana cubana, entonces él mueve las cosas. Pero luego se asoma con una negativa de parte de la Secretaría. Yo averiguo aquí a gente enterada y dice, es que deben estar en una indagación de peces bien gordos. Y como ya tenemos los nombres, nos pueden culpar de que por eso han perdido o han ganado en las elecciones. Como nosotros tenemos el ojo periodístico, el ojo visor, medio encendido y activado en torno a determinadas personas, decimos, claro, tiene toda la razón. ¿Usted qué ha pensado? Yo le estoy comentando lo que yo presumo que nos pasa a todos. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, se agradece la intención de la congresista norteamericana, pero recordemos que este tema salió a la luz en el mes de diciembre, cuando el Departamento de Justicia emitió su informe e involucró al Ecuador. Entonces, en efecto, yo no creo que a estas alturas y faltando tan poco tiempo para las elecciones salga a la luz ninguna lista. Seguramente confiemos en que los tiempos de la investigación... ¿no? Un convenio quisiera pensar que realmente siguen investigando, ¿no? Tal vez siguen recolectando pruebas, tal vez en efecto los nombres que están ahí son de peces bastante gordos, que se han engordado bastante en los últimos años, y que entonces no se quieren arriesgar a dar un paso en falso. A dar un paso en falso que en efecto se metan en un problema regional que no les compete además, porque obviamente Estados Unidos tiene preocupaciones mucho más fuertes que los países de Latinoamérica y las corruptelas de Latinoamérica. Entonces, bueno, ceder a los tiempos que nosotros estamos acá metidos, sinceramente me parece bastante complicado. La clave, creo yo, Gonzalo, está en lo que ha hecho Colombia. El Departamento de Justicia dio un informe que es claro, creo yo, es claro, y dando pistas concretas. En el caso colombiano dio las pistas concretas de qué obras estaban involucradas. Pero el fiscal tomó esa pista y las trabajó, las investigó. Y miren los resultados, ya tiene resultados concretos. Acá hay una pista. Se habla de la Central Hidroeléctrica San Francisco específicamente. Todo el mundo señala esa obra. ¿Y qué ha hecho el fiscal al respecto? Se habló de un periodo de tiempo. Se habló de 2007 a 2016. También es otra pista. ¿Qué ha hecho el fiscal al respecto? Absolutamente nada. La diferencia aquí, Gonzalo, ya que los compañeros están mencionando Perú y Colombia, es sencillamente que en Perú y Colombia hay algo. No sé si completa independencia de la fiscalía respecto al ejecutivo, respecto a la presidencia, pero se nota que se avanza, se nota que se investiga, que se intenta llegar por lo menos a establecer algunos responsables, no sé si todos. Ahora, me da risa escuchar al presidente Santos, porque los presidentes y los políticos nunca saben nada, siempre son los últimos en enterarse de todo. Y qué pena por la Academia Sueca, ¿no? Por el Nobel de la Paz que hace poco le entregaron a Santos y ahora está metido en estos casos chuecos de recibir afiches de Odebrecht. Qué vergüenza, ¿no? Qué pena por la Academia. Pero bueno, así es la vida. A veces se apresuran también. Como decimos aquí, deben estar coloreando en silencio, ¿no? Así es. Y con el presidente Santos dando explicaciones, ahorita me acabo de enterar. Imagínate. Suena, todos dicen lo mismo. Todos los políticos siempre dicen lo mismo, que son los últimos en enterarse de las cosas. Pero en todo caso, hay concretamente, hay detenidos, hay procesados en Perú, en Colombia, en Panamá y en Ecuador. Pasados 3 meses, Gonzalo, no hay un solo procesado, no hay un solo indiciado, no hay nada. Acabamos de leer ayer en El Universo que Odebrecht, la corruptora Odebrecht, hace 2 meses le ofreció llegar a un arreglo al señor Galo Chiriboga, en enero. En enero ya hay un compromiso por escrito de develar nombres, de llegar a un acuerdo, de compensar económicamente al país. ¿Y qué ha pasado en esos 2 meses? Recién hace 2 días el fiscal Chiriboga dijo que ya están cerca de llegar a un acuerdo. Y que además depende cerca de llegar a un acuerdo para anunciar en junio, dice. Ah, no, el resultado de los nombres, eso claro. Cuando yo ya esté en España. Cuando ya claro, esté el señor Chiriboga en otro, y seguramente cubierto su puesto por el señor Carlos Vaca Mancheno. Imagínense eso, que seguramente tampoco es que indagará el nuevo fiscal con la intención de... al viejo fiscal, ¿no? Sí. Porque si viniera un fiscal realmente con la altura del puesto,
debería primero decir, señor doctor Chiriboga, ¿usted qué hizo? Por favor, venga, explíqueme. Porque el país demandó en su momento agilidad en este tema y el resultado es absolutamente nulo. No existe nada en Ecuador. Antes de producirse la transición o el cambio de fiscal, el doctor Vaca, que ya es el virtual fiscal de la República, debería decirle, a ver, vente Galo, arreglemos, ¿cómo me vas a dejar esto? Porque las preguntas van a ser formuladas a mí, pues. Es decir, no las preguntas, sino, ¿y qué pasó de esto? Responda, ¿en qué circunstancias? Él no puede decir, en noviembre o diciembre estaré enterado de todo para informarle a la ciudadanía, porque eso sería una tomadura de pelos, ¿no? Deberían avanzar, deberían aprovechar el tiempo, porque efectivamente parece que es inminente, a menos que exista un resultado en las elecciones que lo impida, como ha anunciado el candidato Lasso, a menos que se dé eso, parece inminente que el doctor Vaca ocupe la fiscalía. De tomar el juramento o la posición. Pero es en junio, Gonzalo. Los tiempos dan para que sea en junio la posesión. Hasta junio tenemos que soportar al doctor Chiriboga, y en junio vendría el doctor Vaca, que además tampoco es que me da muchas esperanzas, porque lo veo al doctor Vaca con un semblante bastante adusto, es medio bravo el señor Vaca, ¿no? Ni siquiera le gusta que le pregunten demasiado. Entonces, por lo menos Galo Chiriboga es bonachón, o sea, por lo menos, pero el doctor Vaca encima parece que no tiene muy buen genio. Entonces, no veo esperanzas en ese sentido. En ese sentido, como digo, a menos que políticamente el país adopte un giro. Y entonces sí, pues, podría haber tal vez alguna luz que nos dé, que algún día se conocerá la verdad de lo que ha pasado con Odebrecht. Aquí nadie habla del financiamiento de las campañas electorales, fíjese. En Colombia y Perú ya, hasta pidió perdón Santos. Y aquí Odebrecht, ni un afichito ha dado. ¿Será? No sé. O sea, ni siquiera se lo han planteado. Aquí no existe la mínima sospecha, el mínimo indicio de decir, ¿y aquí qué habrá pasado en Ecuador con nuestros honestos políticos? Claro. Debe haber comprado mucha pintura verde flex también para el caso ecuatoriano, pues no. No sé qué opina Santiago. Gracias, Gonzalo. Buen día Marlon, Sebastián y a la amplia audiencia y televidencia también de Radio Democracia. Yo quiero plantear dentro de la misma discusión una perspectiva algo distinta y que tiene que ver con la visión que tienen en general los jóvenes. Y cuando hablo jóvenes estoy pensando en la gente entre 30 años y hacia abajo, de lo que es la política ahora y de lo que fue la política antes, de lo que fueron los funcionarios públicos ahora y de lo que fueron antes. Porque se nos ha tratado de vender la idea de que antes del 2007 el Ecuador no existía, que era un terreno de corruptos, de delincuentes, de sinvergüenzas. Y creo que eso no necesariamente es así. Y hablando del caso de la Fiscalía y de esta lamentable actuación del fiscal, para utilizar un término que se puede decir en radio, yo quiero plantear al menos dos nombres de fiscales que tuvo este país y que fueron gente absolutamente respetable, con conocimientos en materia penal y fundamentalmente, como dije al inicio, gente honorable que pasó por la fiscalía. Y me refiero, solamente por citar dos o tres, al doctor Edmundo Durán Díaz, por ejemplo, fiscal de fines de los 70s, inicios de los 80s, gobierno del doctor Hurtado y antes del abogado Roldós, que era una persona de prestigio, no solo nacional, sino internacional en el campo del derecho penal y de la criminología. O el doctor Fidel Jaramillo Terán, posteriormente, que fueron dos grandes juristas autónomos, independientes y respetables. O ya posteriormente, la doctora Mariana Yepes Argudo, por ejemplo. Entonces, el país tuvo buenos fiscales, tuvo gente transparente en la fiscalía, tuvo gente que hizo honor al cargo de ser fiscal general del Estado. Y por eso decía, no piensen los jóvenes que siempre tuvimos fiscales como el que tenemos ahora. El país sí tuvo gente honesta, gente probada, gente que conocía de materia penal además. Porque para ser fiscal hay que haber trabajado en la materia penal. Yo no estoy seguro que el fiscal haya tenido una trayectoria en materia penal antes de llegar a este cargo. Y el resto de temas es lo que ya Sebastián bien ha descrito, bien ha relatado, bien analizado también Marlon. Estando con el fiscal que estamos, con el contexto político en el que vivimos,
lo que estamos observando en términos de ausencia absoluta de investigación en casos de corrupción, no solo del de Odebrecht, sino de otros, es la respuesta natural. Es la respuesta natural. Vamos a tener un fiscal en pocos días que ha sido solamente, entre comillas, solamente asesor directo del presidente de la República. Entonces el país en ese sentido no puede esperar mucho los próximos 5 años. O sea, es decir, no es que se acaba este periodo del fiscal y podemos esperar algo más, no, tenemos que esperar menos. Tenemos que esperar igual o menos de lo de antes. Y eso me parece realmente triste, ¿no? Para el país, que mientras en otros países, como decía Marlon, sin que eso implique decir que sean justicias absolutamente transparentes, no es la justicia finlandesa, ni la noruega, la de Colombia o la de Perú, evidentemente que no. Pero hay resultados específicos, se ha visto algo. Desafortunadamente no es el caso del Ecuador, y creo que lo que los ciudadanos podemos hacer desde nuestros espacios es valorar estas cosas el próximo 2 de abril. Y en función de eso también tomar en cuenta esto al momento de votar. Y nuevamente, no es que el país nunca tuvo buenos fiscales, el país tuvo gente brillante ejerciendo la Fiscalía General del Estado. No es que el país empezó en el 2007 para bien. Claro, pero también en Colombia y en algunos otros países, la labor fiscalizadora que compete a los congresos sí ha funcionado. Por ejemplo, el mismísimo Rafael Correa, nuestro presidente en ejercicio, decía el otro día y destacaba que si no hubiera sido por Otto Bula, el senador, no nos hubiéramos enterado de nada, algo. No sé qué quiso darle la significación disimulatoria o buscaba silenciar o buscaba que no comparemos a la situación colombiana. Fue una mera coincidencia o algo por el estilo. Solo declaración de un empresario corrupto diciendo que ha dado coimas en 12 países. Ahí todos los días los periódicos que en Colombia, Perú ya están presos los involucrados. Es mentira. Que me digan, pero Toledo, etcétera, eso ha salido por otras vías. Yo hablé con Santos. Lo que han podido ellos resolver es por un viceministro que le detectaron, no por la lista de Odebrecht, eso no es verdad, no le han pasado la lista, por un viceministro que encontraron depósitos millonarios en sus cuentas, lo capturaron y empezó a delatar al resto de personas. Entonces, pero además son 12 países donde Odebrecht ha dicho que ha dado coima. En otros 10 países no hay nada. Lo acaba de decir el Departamento de Estado, hasta junio no va a dar la lista. Pero aquí nos acusan todos los días que estamos ocultando, que conocemos la lista, que no la publicamos. Hacen politiquería de algo tan sagrado como es la lucha contra la corrupción. Sebastián Mantilla, ¿qué le parece? Que no es así, Gonzalo. No le tomó en cuenta en su editorial particular del señor presidente. No, es que a veces tampoco no hay tanto espacio como para comentar. Pero le digo, claro, el presidente siempre, claro, dice lo que él piensa, igualmente criterio muy, muy respetable, pero claro, la situación es radicalmente distinta. No es así, pues. En Colombia, como le digo, el fiscal Néstor Humberto Martínez ha hecho una gestión importantísima, tiene y ha indagado y ha llevado justamente por ciertas indagaciones, porque le digo, como decía muy bien Marlon, ya con el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ubicaron ahí. Y a ver, ¿qué pasó en tal fecha de tal fecha? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Obras que posiblemente recibieron coimas. Y ahí un poco se fue indagando hasta llegar con este señor, viceministro de Transporte del gobierno de Santos, Gabriel García. Y así es como se le indagó, se inició un proceso y ahora está preso. Pero igual se sigue ahorita, como le digo, en el caso de Colombia, indagando. Y en realidad un poco el tema que ha sido como un boom ahorita en el caso de Colombia, no solamente son un poco por las indagaciones que ha hecho el fiscal, sino por las declaraciones del administrador de la campaña del señor Santos, es el señor Roberto Prieto. Ahí le invitan a una radio, le hacen una entrevista y él dice, y le preguntan sobre el tema de la participación de Odebrecht en la campaña, y dice, sí, lo que pasa es que ordenamos unos afiches. Pero después un poco uno comienza a indagar y le vuelven a preguntar, y no solo que fueron unos afiches, fueron cerca de $400,000 en afiches, o sea, cerca de 2 millones de afiches que pagó Pero también Odebrecht. Dinero, que él negó rotundamente en Radio Blue. Y luego, ahorita debe estar escondido de la vergüenza.
Exactamente, sí, o no sé qué pasará, pero claro, reaccionar el presidente Santos. Ese señor, si él ha recibido, es posible que Martínez le ponga una orden de captura, porque Sí. ya está clarísimo de que ha recibido dinero. Exactamente, entonces ahorita está en discusión ahorita justamente esta situación en Colombia por también incluso de la vigencia de la ley electoral. Uno dicen que uno debería haber transparentado eso y dentro de los 3 años, pero como ha pasado 3 años, esto ya no sería, digamos, como delito ¿Qué imputable. exigimos aquí? ¿Qué hacemos aquí, Sebastián? Vamos, esta es la última pregunta para los tres. ¿Qué podemos hacer? No desde el lado de la prensa, porque tampoco nosotros somos los únicos convocados, digamos, a exigir. Son las autoridades las que tienen que intervenir bajo una presión más bien de la ciudadanía, que no se convierte exclusivamente en una especie, ni siquiera de auditoría social, nada de eso, sino de curiosa. Le toman estas cosas como curiosidad y a uno le cogen en la calle, amigos de no creer, y le dicen, ¿y qué pasa del asunto de la Odebrecht? ¿Ya saben los nombres de la Odebrecht? Todo el mundo pregunta, ¿y qué más podría hacer la gente? Seguramente me dirán, ¿qué podemos hacer nosotros? Para eso ustedes son los investigadores o Gonzalo, o reporteros. Lo que puede hacer la ciudadanía, y eso es lo que generalmente puede y debe hacer cada 4 años, es elegir bien. O sea, yo lo que invito es a la ciudadanía a que reflexione su voto y que no solamente un poco se deje llevar por esa gran oferta de campaña que tiene el uno o el otro, pero el otro más, ¿no? Porque tiene todo el aparataje de gobierno ofrecido, como le digo, en cada territorio donde va ofrece algo, ofrece un hospital, una escuela, todo eso, ¿no? O obras, etcétera. Yo lo que creo es de no dejarse llevar un poco por ese tipo de cosas, sino también realmente qué hay detrás. ¿Qué significa la continuación de este gobierno? ¿Una continuación de qué? No solamente puede ser el tema de carreteras o de ofrecimientos, también puede ser que el tema de la corrupción se agudice. Entonces, a mí lo que me llama muchísimo la atención y digamos que me choca es de que claro, o sea, el gran problema, Gonzalo, de América Latina, el gran problema del Ecuador, incluso a veces un poco más grave que el tema de la pobreza o temas de carácter económico, es la lacra y el cáncer de la corrupción. Eso es lo que genera el resto de males. Eso es lo que hace que no haya plata para inversión social. Eso es lo que hace que no haya plata para desarrollo económico. Eso hace, por ejemplo, que el dinero que tienen los estados se malgasten en obras de elefantes blancos, donde hay grandes comisiones. Por eso le apuntan a las carreteras y llegar a esas grandes obras. Que se malgaste la plata, Gonzalo. Entonces, por eso insisto en que hay que votar bien. Pero lo que me choca, le digo, Gonzalo, es de que pese a que uno está en desacuerdo y ve estos actos o actos de corrupción, porque generalmente le dicen, pero demuestren, ¿dónde ha recibido el señor Vidrio las comisiones? ¿Dónde está? Gonzalo, uno lo que puede hacer es simplemente les ve dónde, porque uno les conoce, dónde vivían antes y dónde viven ahora. Pero lógico. ¿Dónde vivían antes? Lógico. Los carros que tenían antes, los carros que tienen ahora. Aunque sea lo poquito, las minucias, aunque sea. Y le digo, lo que me choca, Gonzalo, es que no solamente ver esas situaciones de corrupción, sino que la gente se acostumbre a ver la corrupción como algo normal. O sea, creo que ahí ya estamos perdidos como Estado y como nación. Es que todos han robado. Expresión que repite la gente, no reiteradamente y de toda condición socioeconómica. Bueno, todos han robado. Y le tratan a uno de convencer. Entonces, así este país no tiene porvenir porque toda la plata se la roban, ¿no? 300,000 millones de dólares dicen que manejaron en estos 10 años. Está bien sumado eso. Por lo menos han hecho obras estos, ¿no? Eso es lo que también dice la gente. Sí. Marlon. Entonces, ¿qué hacemos? Es una situación complicada, pero yo sí demando que la sociedad civil se reactive. Normalmente aquí funcionaba la veeduría ciudadana, independiente, autónoma, de gremios, de universidades. En eso en la Cámara de Comercio. De universidades. Qué pena, yo sí señalo bastante a las universidades, a la academia. Por ejemplo, las facultades de Derecho. Estamos hablando en este caso de un fiscal, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando de una Corte de Justicia, de un Consejo de Judicatura. Ahí deberían actuar
las facultades de derecho, convertirse en el Parque La Carolina, en el observadores. sector de la Cruz del Papa, las facultades deberían turnarse con una tarima y unos parlantes que alguien podría financiar su alquiler para juzgar a los personajes que se han robado el dinero, porque de la otra justicia ya no funciona. Y sobre todo, por ponerlo en esos Sí. términos, y los medios deberíamos ir con nuestros micrófonos sí, a Gonzalo. escuchar lo que los colegios de abogados, ¿no es cierto? Pero aparte del Con parlante, los fiscalizadores sociales, que sí los hay, por supuesto, gente que conoce del tema, de cualquier tema, que llegue a ese tribunal popular. No queda más. sí, pero aparte de eso, Gonzalo, Nos han de demandar, pero- de la exposición pública, que yo sí creo obviamente valedera, el pronunciamiento profesional, jurídico de facultades de derecho. O sea, no puede ser que aquí el derecho se interprete al vaivén de las ideologías. Entonces estamos viendo reconocidos abogados que pisotean el derecho, todos los estudios. Yo también estudié en su momento derecho. Y resulta que ahora por alinearnos o por alinearse a cada uno de los bandos, cada quien interpreta la ley a su antojo. Entonces, y reconocidos juristas. ¿Ah? Ayer nomás leía encontrones respecto a la expulsión de Lilian Tintori. Unas cosas absurdas realmente de justificar, pero que las justifican con ley en la mano. ¿Ah? Cada quien interpreta a su antojo y a su Esa conveniencia. anarquía. Entonces, la academia, yo digo, un pronunciamiento de la academia serio, como tal, institucional además, no individual, no particular, en los casos que el país demanda, como por ejemplo de Brecht. ¿Cuáles son los vicios que ha tenido la investigación del fiscal en el caso de Brecht? Eso debería haber un manifiesto. No manifiesto político, manifiesto jurídico. De los colegios también, de los colegios de abogados, de la academia, de la gente que realmente ha hecho cosas buenas. Que ha hecho cosas buenas también en el país, como bien detallaba Sebastián. Gente que ha prestado su aporte y que ha salido limpia. Aquí no todos los funcionarios de alto nivel han salido con mansiones, pues. Han salido con empresas en paraísos fiscales, con depósitos en cuentas. No, hay gente, y me consta, porque además yo los visito y los entrevisto hasta ahora, que siguen viviendo en la modestia. Y ocupó un importante cargo y digo, ve, el doctor sigue en la oficina en la que yo lo conocí hace 30 años, 25 años. ¿Y qué más demostración que esa? Importantes funciones, que pudo haber cometido errores, que pudo haber cedido tal vez a presiones políticas que siempre las ha habido en el Ecuador. Claro. Eso también no es cosa de ahora. Puede ser, pero viviendo la modestia dice, bueno, por lo menos este señor no robó. Y eso en este país, como modelo, es importantísimo. Santiago Basabe termina el programa. Gracias, un par de cosas nada más. Yo creo que entre las varias acciones en contra de la corrupción, una es demandar más acceso a la información de los organismos públicos. En la medida que los organismos públicos nos dan menos información, la posibilidad de la corrupción aumenta, la posibilidad de la opacidad aumenta. Ve, yo pongo solo un caso y afortunadamente tengo esta posibilidad. Yo le he pedido al Consejo Electoral que me dé la lista de los resultados de elecciones del año 92. No de 1902, del 92. Y contestan indicando que manejan información solo desde el 2002. O sea, el Consejo Nacional Electoral maneja información solo desde el año 2002 con la ingente cantidad de recursos que ha tenido durante estos 10 años. Entonces, ese yo creo que es un ejercicio ciudadano de las asociaciones cívicas ciudadanas, de los gremios de profesionales y de las universidades. Yo estoy totalmente de acuerdo. La universidad tiene un gran déficit en ese sentido con el país y eso hay que resolverlo. Y el segundo punto relacionado a lo que conversábamos hace un momento, ha robado pero ha hecho obras. Sí, perfecto. Si tú piensas de eso, entonces le vas a enseñar eso a tu hijo, a que sea un ladrón, a que sea un sinvergüenza, o eso está solo para los políticos. Porque si tú quieres tener hijos honestos, también tienes que pensar en una política honesta. Eso tiene que pensar el ciudadano que se atreve a decir eso. Sí, han robado, pero han hecho obra, todos roban. Entonces eso le va a enseñar a su hijo. El problema es que el honesto es pendejo. Bueno, pero entonces, pero para valorar... Así dicen los mismos papás. Pero para justipreciar bien eso, hay que ver si es que así le quieres educar y formar a tu hijo. Si quieres formar en la corrupción, en la sinvergüencería, en que se ha señalado, como bien han dicho Sebastián, Marlon, en que en los restaurantes sean sacados a patadas por sinvergüenzas y por ladrones. ¿Quieres eso para tu hijo?
Si quieres eso, ya sabes por quién tienes que votar. ¿Quiénes están involucrados en escándalos de corrupción y quiénes no? Lo que hace la política es el reflejo de la sociedad. Si la gente quiere una sociedad corrupta, bueno, ahí tiene la elección. El 2 de abril tiene la posibilidad de elegir entre uno y otro, que sepa decidir si cree en el un modelo, si cree en el otro modelo. Pero yo creo personalmente que en este momento no es una cuestión de ideologías, sino de salvar al país en uno de los temas claves como es el de la corrupción. Hemos buscado la verdad.